Por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Queridos colegas, buenos días. Al igual que otras delegaciones, queremos agradecer a la Comisión Interamericana por su trabajo denodado, persistente, y agradezco a la presidenta de la Comisión, Roberta Clark. Agradezco su informe tan detallado sobre la situación en Venezuela. Esperamos oír más detalles provenientes de la Comisión. Nos reunimos hoy en un momento crítico para Venezuela, una nación cuyo pueblo está soportando dificultades inimaginables, ya que Maduro y sus representantes han desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas, no han respetado los derechos humanos y han perpetuado un clima de miedo. La situación en Venezuela ha llegado a un nuevo nadir tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que las acciones de Nicolás Maduro no han hecho sino agravar la crisis política y humanitaria en ese país. Los Estados Unidos se solidariza con el pueblo de Venezuela, que ha expresado claramente su deseo de cambio y de volver a las normas democráticas. Sin embargo, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Venezuela el 22 de agosto, que declara que Nicolás Maduro venció en las elecciones del 28 de julio, constituye un duro repudio a la voluntad del electorado venezolano. Como ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de otras reputadas organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales, esta sentencia es la última de una serie de acciones atroces de Maduro y sus representantes. Los últimos informes de la Comisión dibujan un panorama escalofriante del panorama de derechos humanos en Venezuela. Refiriéndose a Maduro y sus representantes, la Comisión ha afirmado que, y cito, el régimen en el poder está sembrando el terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario imperante en el poder. Fin de cita. Como dijo la Comisión, Maduro y sus representantes están involucrados en terrorismo estatal. Desde las elecciones del 28 de julio, la Comisión Interamericana ha informado sobre más de 1.600 detenciones, incluidos los de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes de la oposición. Se ha informado en el Washington Post que más de 100 niños y adolescentes, algunos de los cuales siguen en paradero desconocido después de su detención, todos con el cargo cínico. Se les acusa de terrorismo. Estos informes de detenciones arbitrarias no son aislados, son coherentes con la estrategia coordinada en Venezuela para extinguir cualquier rescoldo de disidencia que pueda quedar. Un caso especialmente desgarrador es el del periodista Roland Carreño, detenido por fuerzas de seguridad desconocidas el 2 de agosto. Carreño fue liberado en octubre del 2023 tras la firma del acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados entre Maduro y sus representantes y la oposición democrática. Maduro y sus representantes han negado cualquier implicación y Carreño sigue en paradero desconocido. Esto es típico de un patrón más amplio de desapariciones en Venezuela, en donde los individuos son tomados por representantes de Maduro y efectivamente se les borra de la vida pública. Otro caso notable que quisiera mencionar, porque para mí es algo personal, es mi buena amiga Rocío San Miguel, incansable defensora de la democracia, que permanece detenida injustamente bajo acusaciones falsas de terrorismo. De nuevo, el terrorismo. Su detención refleja la represión general de la que enfrentan los activistas. La represión va más allá de las detenciones físicas para incluir ataques digitales y legales. Esta ley contra el odio
ha sido utilizada como arma por Maduro y sus representantes para acusar a periodistas, activistas, ciudadanos de a pie de delitos como terrorismo. La Comisión ha documentado cómo se ha utilizado esta ley para reprimir la libertad de expresión y la oposición política. Human Rights Watch está de acuerdo con estas conclusiones y señala que Maduro sigue usando el sistema de justicia para procesar críticos y miembros de la oposición por cargos políticamente motivados, muchas veces sin una pizca de evidencia creíble. El periodo postelectoral también ha sido testigo de un preocupante aumento en el uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro. La ONG Nacional de Derechos Peruanos, Provea, ha informado que desde el 28 de julio al menos 24 personas han muerto durante protestas contra los resultados electorales. Muchas de estas víctimas fueron hombres jóvenes de zonas empobrecidas, abatidos por disparos de las fuerzas de seguridad o grupos armados pro Maduro, conocidos como colectivos. Estas muertes, calificadas por la CIDH de ejecuciones extrajudiciales, no solo son trágicas pérdidas de vidas humanas, son actos deliberados de violencia destinados a aterrorizar la población para que se someta. La misión de investigación de Naciones Unidas de Venezuela ha documentado el uso similar de uso de fuerza letal, afirmando en referencia a Maduro y sus representantes que y cito, las autoridades venezolanas han utilizado las ejecuciones extrajudiciales como herramienta de control social. Fin de cita. Los informes de la misión de investigación detallan que estos asesinatos se llevan a cabo con impunidad, sin investigaciones significativas ni procesamiento de los autores. Esta impunidad, unida al uso excesivo de fuerza, ha creado un clima de miedo que sofoca cualquier intento de participación cívica o protesta pacífica. Los informes de la Comisión destacan la cooptación del Poder Judicial. Haciendo referencia a Maduro y sus representantes en su informe, se dice que el Poder Judicial de Venezuela ha dejado de funcionar como una rama independiente de gobierno y en su lugar sirve como herramienta del Ejecutivo para perseguir e intimidar. Fin de cita. Esta erosión de la independencia judicial ha cerrado cualquier mecanismo de buscar un remedio a la violencia. También en la prensa se habla de la represión de la sociedad civil. La Comisión ha documentado cómo las ONGs y los defensores de derechos humanos han sido sometidos a acoso y detenciones arbitrarias e injustas. Maduro y sus representantes han intensificado las restricciones legales a las ONGs bajo el pretexto de la reciente aprobada Ley de Fiscalización, Regulación, Funcionamiento y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales e entidades similares. Esta nueva ley podría limitar gravemente la capacidad de actuación de las ONGs y silenciar las voces críticas con Maduro y sus representantes. En el ámbito de libertad de prensa se ha hablado de el deseo de controlar la narrativa, censurando a los medios de comunicación independientes, bloqueando sitios web y plataformas de medios sociales. La Comisión señala, y cito, al menos 107 sitios web han sido bloqueados selectivamente, entre ellos 63 medios de comunicación y 9 plataformas de derechos humanos. Fin de cita. Esta represión digital busca limitar el acceso a la información, forzar la autocensura y impedir que la comunidad internacional conozca con exactitud lo que es la situación en el terreno. Uno de los ejemplos más atroces de esta represión es la detención de Ana Carolina Guaita Barreto, periodista del destacado medio independiente La Patilla, que fue detenida por el Servicio de Inteligencia SEBIN en agosto. La detención de Guairita
forma parte de un patrón más amplio de persecución de periodistas que informan sobre el proceso electoral, la represión. La Comisión ha subrayado que las acciones del régimen constituyen un ataque a la libertad de expresión y están diseñadas para crear un clima de miedo entre los periodistas y los trabajadores en los medios de comunicación. Señor presidente, los Estados Unidos rechaza categóricamente la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela que desprecia la voluntad del pueblo venezolano expresado en las elecciones del 28 de julio. Los Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela, que ha soportado una represión y una violencia implacables bajo Maduro. La posición de mi gobierno es clara. La voluntad del pueblo venezolano tiene que ser respetada. Es el momento de que los partidos venezolanos inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica, de acuerdo con la ley electoral de Venezuela. Pedimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por ejercer sus libertades de expresión, reunión pacífica y participación política. Los Estados Unidos, junto con la comunidad internacional, seguirá apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la justicia y la democracia, de acuerdo con los principios articulados en la Carta Democrática Interamericana. Nos comprometemos a trabajar con nuestros socios en la OEA y fuera de ella para garantizar que los responsables de las violaciones y abusos contra los derechos en Venezuela rindan cuentas. Para concluir, señor presidente, nosotros hacemos eco del llamamiento hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la comunidad internacional permanezca vigilante y actúe con decisión ante esta represión. La situación en Venezuela exige nuestra atención urgente y nuestra acción colectiva. El pueblo venezolano no merece otra cosa que nuestro apoyo incondicional en su búsqueda de una sociedad libre, democrática y justa. Muchas gracias, señor presidente.